Bueno, gente, el camino me dejó en una zona alta de Abancay. Una camioneta me vio medio perdido. Me dice, seguime que te llevo, vos vas para Lima. Le dije que sí, porque que me saque a la ruta. Y ahora estoy un poco a las afueras de Abancay. Y ahora me estoy yendo hacia la costa. El destino que puse en GPS es Puquio, que está a 300 kilómetros. No sé cómo será la ruta, si será con curvas leves o si será ruta de montaña con muchas curvas, subidas, bajadas y tráfico. No sé con qué me voy a encontrar ahora. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como les estaba narrando, me estoy yendo de Abancay después de haber hecho ese impresionante camino que me llevó por los túneles de Carcatera. Ahora me estoy dirigiendo hacia el oeste peruano para desde allí, de a poquito, comenzar el regreso a Argentina. Estoy con muchísimas ganas de seguir recorriendo rutas y caminos y seguir adquiriendo experiencias de viaje, pero todo siempre es más placentero si ustedes me acompañan. Los invito a seguir viajando conmigo. No se olviden, están en el Majua Motoblog. Como siempre digo, a vivir la vida en moto. Otro pueblito grande, ¿eh? Como todos lugares de tanto de Bolivia como Perú, mucha feria, todos los negocios así prácticamente en la vereda, todos los productos, y venden de todo, ferretería, ropa, comida, todo. Nos quedan 180 kilómetros a Puquio. En principio ahí quiero parar a dormir. Si veo que todavía no es de noche, quizá me tire un poquito más, averigüe qué pueblo sigue y le meto un poquito más. ¡Qué altura, hermano! Estamos cruzando la cordillera de los Andes, 4.552 metros sobre el nivel del mar. Y yo sin los guantes, los dedos congelados tengo. Pero bueno, todo por no parar. Paré un segundo en este pueblito a abrigarme, me puse una remera térmica y un buzo polar porque está muy frío. Por suerte el sol ayuda un poquito. Recién me volví a fijar, 4.580 metros sobre el nivel del mar. Estamos cruzando la cordillera. Miren qué curiosa todas estas piedras, ¿no? Un cementerio acá, en lo más alto de la cordillera. Para allá llueve. Espero que la cordillera o la ruta me saque hacia la izquierda, así no agarramos el agua. Vengo zafando en este viaje de la lluvia. Me ha agarrado un poquito, pero de todas las tormentas, porque vos veías los refusilos o cómo llovía, siempre la ruta me sacaba para otro lado. Este cruce de cordillera se está caracterizando por el frío, el viento, extensas praderas
y largas rectas. Con un poco de dolor en los oídos, producido por la presión del viento en el casco y a su vez de este presionando sobre los auriculares que uso para escuchar música, es la excusa perfecta, quitármelos y aprovechar estos momentos solo en estas inmensas montañas para pensar. Bueno, hay mucho olor a lluvia y está la ruta mojada. Hace poquito aquí ha caído un chaparrón, un poco de agua, así que todavía venimos zafando, venimos esquivando la lluvia, pasando camiones. Este debe ser un cruce muy transitado. También he cruzado muchas motos de motoviajeros. Este debe ser el cruce de los que vienen por Chile, por la costa, o los propios peruanos que vienen de Lima para Cusco. Y hablando de un poco de todo, en este viaje, miren cómo está mojado todo el pavimento aquí. Como fue un viaje largo, tengo que reacondicionar y cambiar muchas cosas del equipaje. Miren el dedito. Necesito, si alguien quiere auspiciar al Majo, a Motoblog, con total confianza, no lo pueden hacer. Necesito guantes, necesito calzado, la campera de moto no está rota, pero ya pide o un cambio o que compremos otra. Bueno, un montón de cosas del equipamiento para moto. El casco está diciendo Majuita, ya hace como 4 años que lo tengo, tiene mucho uso, así que hay varias cuestiones de equipamiento de la moto mía que hay que ir pensando en un cambio. Bueno, voy a pasar este camión antes de que venga aquel azul que viene a pleno y en bajada. Y un consejo: si venís en moto y andás en las rutas tanto de Bolivia como de Perú, manejá a la defensiva. Ya han pasado como 2 o 3 camiones que en curva son semis, tienen acoplado largo, se abren un poco para cortar la curva, invaden el otro carril, no le importa nada que venga una moto. No sé si no tienen cultura no hay muchas motos o no la respetan. Yo creo que si hay un auto, calculan que viene un auto de frente o otro camión, no lo hacen, bajan la velocidad y mantienen su carril. Cuando ven una moto no les calienta nada, le meten, invaden carril y vos o te estrolás contra la montaña o pasás ahí raspando, casi circulando por la banquina. Así es, así que tengan cuidado. Estoy a 10 kilómetros de Puquio, les decía, y estoy pensando en seguir un pedazo más, Ahora estamos llegando, todavía no, pero nos estamos arrimando a la costa y estimo que los días se van a estirar un poquito más con respecto a la luz. Cuando estamos en zona de montaña, cuando el sol se esconde detrás de la montaña, al ratito nomás se hace de noche. La verdad que hoy no tenía en mente, no me había dado cuenta que hoy cruzaba la cordillera, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Hoy me levanté durmiendo, acampando en un cerro, en una montaña, allá lejos, como a 350 kilómetros, y ahora estoy acá, del otro lado de la cordillera, y acercándome cada vez más a la costa, al océano Pacífico. ¡Qué viaje, hermano querido! Como les digo siempre, por ahí no comparen a aquellos que viven viajando, porque por ahí, como ellos viven viajando, si un día están muy cansados o algo, dice, bueno, hoy no filmo, hoy me quedo en un hotel o donde estén y descanso y duermo y miro televisión y hago lo que tengo ganas de hacer. Cuando vos tenés los días contados para ir a un viaje y volver, nunca te alcanzan porque siempre aparecen más cosas para ver. Entonces estás a full. Si te vas 10 días, 15 días, 20 días o 30 días y tenés que volver, esos 20 días o lo que sean, estás a pleno, a full,
sin descanso, a full, a full, a full. Descansás cuando llegás a tu casa. Muy bien, llegué a Putkio, una imagen muy bizarra ahí cuando entré, qué cantidad de toritos que hay acá. Decía Hospital Putkio y un montón de toritos estacionados como taxi. Y enfrente del hospital, funeraria, tantán, y todos los cajones ahí prácticamente a la vista, ¿viste? Como diciendo, si te va mal en el hospital, vení acá, que te hacemos precio, te hacemos un servicio de entierro. En fin, bueno, voy a buscar un grifo, no me quiero meter al pueblo, esto debe ser otro caos de tránsito. Este capítulo en particular es un video de mucho viaje en moto. Ya emprendiendo el regreso, me esperan días de muchas horas arriba de la moto. Con el afán de querer adelantar algunos kilómetros, no hago lo que debiera hacer. A cierta hora, debiera detenerme y descansar. En cambio, sigo en la ruta y con el objetivo puesto en otro destino. Bueno, comúnmente cuando hago esto, me agarra la noche en la ruta. Y así fue, pero llegué a donde quería llegar. Estoy en Nazca. Buen día amigos, amigas, un nuevo día de este viaje por Perú. Miren qué lindo paisaje, miren qué hermoso colectivo. Un Volvo B450R, qué bonito, ¿no? Bueno, en realidad estoy trabado acá en el tremendo tráfico de Nazca. Llegué muy tarde anoche a Nazca, conseguí un hotel baratito, dormí y ahora me voy a dar una vuelta por el centro de Nazca. La verdad es que no tengo tiempo de ir a ver las líneas de Nazca, deben ser muy lindas, pero para verlas en su plenitud hay que tomarse la excursión en avión y no tengo tiempo, así que una pequeña vuelta por el centro de esta ciudad que es grande, o por lo menos en esta parte, que sería la parte de afuera de Nazca. Mucho tráfico, una ciudad que vive principalmente de la minería, también tiene algo de turismo, pero principalmente aquí se vive del cobre, del oro, de la minería. Bueno, me encontré con un colombiano que se va a Ushuaia, que anda en una BM 1250, pero anda como loco. No sé si lo perdí o qué. Tremendamente cargado, tiene de todo, pero anda pasando autos y a una velocidad tremenda. No, yo no me animo a tanto, Muchos me critican en el canal, ¿cómo voy a ir así cargado? Mucho peso. Mirá, yo voy cargado, mirá lo que es eso, mirá. Por favor, ¿qué no llevas? Nada, camping, esto es camping. Camping. Estas dos cosas. Esta herramienta. ¿Todo herramienta? Esto es ropa con poquita. ¿Y ahí? Gasolina, aquí el resto de ropa, esto es lo de frío. Esto no pesa, es más volumen. Nelson. Sí, señor, de Colombia. ¿Desde dónde a dónde, Nelson? Yo salí de Agua Azul Casanare hace 7 días. ¿Destino? Voy a llegar a Ushuaia y de ahí subo para Uruguay, Brasil y regreso por Bolivia. Escuchame, lo cruzo a este muchacho cambiándonos un poco de dinero acá en Nazca. Nos ponemos a hablar, me dice, ¿para dónde vas? Yo me voy para la frontera con Chile, él también. Me dice, vamos, salgamos. Primero, que no tengo máquina para acompañarlo. Segundo, va pasando con todo este peso así, se va metiendo entre los autos, que acá el tráfico es un quilombo. No, le digo, escuchá, Nelson, querido, yo me paro a tomar un cafecito acá, le dejo mi teléfono, si me quiere esperar en algún lado, vaya tranquilo. No, hermano querido. Bueno, yo vivo
llego a la provincia de Catamarca, que es ahí pegada a Chile. Llegás a andar por ahí, te hace falta algo, me avisás. ¿Por qué lado es? Este es el mapa Argentina, viste que Argentina es así, estiradito.